centro, en medio de esos dos querubines con sus alas, tal y como Dios mandó hacerlas, estaba ese propiciatorio, que es esa tapadera, que si usted puede ver hacia acá, esta parte en hebreo se llama caporet y es cubierta, es una cubierta. Pero acá en el centro, grábese esta palabra, en el centro estaba la sangre del cordero. A este lugar se le llamaba el trono de la misericordia. El lugar desde donde Dios dijo, desde ahí te voy a hablar, le dijo a Moisés. No iba a hablar desde ningún otro lugar en el tabernáculo, sino desde ahí. Pero yo puedo cambiar de lugar las cosas, y en la vida con Dios, las matemáticas no funcionan como funcionan en la vida natural. Hay una regla en matemática que dice que el orden de los factores no altera el producto. Si usted multiplica 5 por 4, siempre va a ser 20, o si multiplica 4 por 5, siempre le va a dar 20. Pero en el reino de Dios, el orden no se puede cambiar. El centro de la atención acá no iba a ser ni siquiera la ley, ni la vara de Aarón, ni el maná que se había recogido en el desierto, ni los querubines como tal. El centro es el propiciatorio, Jesús puesto en el centro de todas las cosas. Ahora creo que usted ya me captó un poquito por qué el título de regresar a Jesús a su lugar. Porque nosotros podemos desempeñarnos como que si Él fuera un agregado en la vida. Mire, hay tantas cosas que usted tiene agregadas en la vida. Esta careta que ahora por necesidad y por precaución la estamos utilizando, es un agregado. Pero si yo voy a dormir, seguramente no voy a dormir con la careta. Si me voy a bañar, obviamente, no me voy a bañar con la careta. Estoy seguro que el corazón usted no lo puede dejar en ningún lugar. Usted duerme con su corazón puesto y funcionando. Usted, mire, hace todo lo que hace porque es el lugar que le corresponde al corazón. Porque Dios lo pondría en ese lugar y no nos lo puso en los pies. Porque no nos lo podemos cambiar, hermano. Cuando cambiamos a Jesús del lugar que a Él le corresponde, no solo perdemos, mire, el orden como tal, sino que nada nos funciona. Y aunque tengamos y sintamos protección, como con esta careta, si usted la utiliza, yo estoy usando solo la careta, usted está utilizando careta y mascarilla, pero usted puede decir, me siento protegido porque tengo esto. Hay gente que se siente protegida porque está en el Evangelio o está en Cristo. Y lo busca porque se siente protegido. Pero cuando ya se sintió protegido, se le olvida que el lugar que a Él le corresponde no es buscarlo yo a Él únicamente porque me proteja, porque me provea, porque me dé. Porque es impresionante que cuando tenemos una necesidad, ¿quién no grita al cielo Jesús cuando la tempestad truena? Pero ¿quién dice Jesús en el momento en el que no necesito aparentemente de Él? Y esto es bien tremendo porque las cosas no están garantizadas cuando se cambia el lugar, no están garantizadas para bendición. Entonces yo tengo que empezar acá porque cuando las cosas son puestas en su lugar en nuestra vida, descubrimos el lugar de Cristo en nosotros. Mire pues, ¿cómo explico este pensamiento que lo escribí? Yo lo entiendo, pero quiero explicárselo porque si yo empiezo a ordenar todas las cosas en mi vida y veo mi tiempo, veo mis finanzas, veo mis prioridades, casi siempre las prioridades que nosotros tenemos son la familia y el trabajo. Por lo menos esperaría que esas sean prioridades para usted. Pero sabe que Jesús a veces no está ni dentro de esa prioridad. Es más importante el trabajo, es más importante la familia. Y alguien va a decir, ya me empezó a sonar. No, yo no vengo a sonar. Vengo a impartir una etapa de bendición que Dios ha marcado para tu vida por su palabra. Pero date cuenta que cuando pongo las cosas en su lugar, descubro en dónde tengo a Jesús.
Si usted ha sido invitado alguna vez a algún lugar y cuando lo invitaron lo dejaron olvidado, ¿nunca le pasó eso? Lo invitaron a una fiesta y usted quería por lo menos saludar a los novios de la boda o al anfitrión de la fiesta. Y usted sabe que el anfitrión está ocupado atendiendo a todos sus invitados. Pero resulta que lo vio y ni siquiera se dignó a decirle qué bueno que está aquí, qué bueno que vino a la fiesta. Es más, pasó a la par de usted y usted se sintió así como, bueno, ¿y a este quién lo invitó? Tampoco el centro de la fiesta es usted, ¿verdad? Pero ¿qué pasará cuando ordenamos y vemos, hermano, que si Dios no quisiera ni siquiera la salud tuvieras para decir que puedes tener un trabajo? Y no quiero que este mensaje suene así como vamos a trastocar el alma de alguien y sus sentimientos para que se sacudan. No, 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 no. Es que cuando Dios trae una palabra y se revela a nuestras vidas y nos dice, ¿qué pasa si hoy pierdes el trabajo? ¿Qué te queda? ¿Qué te pasa si hoy pierdes, como Job, toda tu familia en un solo momento? Yo sé que alguien gritó ahorita, la sangre de Cristo reprenda el Señor al diablo. Pero cuánta gente, hermano, en un solo segundo, bueno, quizás no perdió todo, sino perdió la vida. Y en ese momento, despertar a un mundo incierto porque no estaba consciente de que aún la vida misma, en un soplo, en un solo respiro, se te puede ir. ¿Quién tiene la garantía de que mañana va a despertar? Este año ha sido tremendo para sorprendernos con cuánta gente se ha ido. Ahora mismo eh, tenemos la sorpresa de un familiar que falleció y nadie hubiera esperado que fuera así de inmediato, ahorita mismo. Entonces, cuando pongo todo en su lugar y miro que el trabajo es importante, sí. Hermano, pero ¿será el lugar, el primer lugar? Ah, sí, si no trabajo, no como. Vino alguien con un pastor y le dijo, pastor, mire eso de que la gracia y de que Dios todo nos lo ha dado, la verdad, yo no mucho lo veo así. Porque me he dado cuenta que si yo no trabajo, no como. Mire, ahorita me han salido un montón de negocios, así me han salido, porque la iglesia me quitaba el tiempo. Pues ahora ya aprendí a distribuir mi tiempo y si me queda tiempo, entonces vengo, porque si usted quiere que diezme, obviamente yo voy a tener que trabajar. El pastor siguió callado. ¿Sabe qué? Yo creo que es mi habilidad y lo pilas que soy para los negocios lo que me ha hecho estar donde estoy. Ah, qué interesante, le dice el pastor. ¿Sabes? Ven para acá, oremos y le voy a pedir a Dios que te quite toda su gracia. Porque si no te es útil la gracia, devuélvela. Entonces, ven para acá y le voy a decir al Padre que te quite todo lo que Él no te ha dado, porque es tu trabajo. El hombre se sacudió y dijo, ay, pues pensándolo bien, mejor no oremos, pastor. Pero la cabeza nos juega esas jugadas. Y cuando pongo las cosas en su lugar, hermano, ¿tú crees que tus hijos están vivos porque tú les das de comer? ¿Tú crees que tienes casa porque te la heredaron? Hermano, mira, cuando Nabucodonosor dijo, esta es la gran Babilonia que he construido, hermano, en el cielo retumbó, perdón, esa palabra y la orden vino. Le fue quitado todo y terminó viviendo como las bestias en el campo por mucho tiempo, hasta que un día Dios permitió que volviera en sí. Dice la Biblia que le crecieron garras como de animales, se convirtió completamente en una bestia después de haber sido un gran rey. Porque al altivo Dios va a tener que pasarlo por un proceso, y es que, mire, en primer lugar, al que se humilla Dios lo exalta, pero al que se exalta Dios lo humilla. Hay otro hombre en el que la Biblia se ocupa en explicar, Jesús mismo explica, que ese hombre vio sus graneros llenos y dijo, ah, alma mía, mira cuántos bienes tienes. ¿Dónde pondré más?
voy a hacer otras bodegas, otros graneros para meter, porque ya no me cabe ni lo que tengo. Y se volvió a escuchar en el cielo y le dijeron, necio, hoy vienen por tu alma. Entonces, cuando no hemos tenido ese orden, porque sin darnos cuenta vamos dejando fuera de lugar lo más importante. Y otras cosas van tomando el lugar que no les corresponde. Juan vio a Jesús en medio del trono. Mire pues, Juan vio a Jesús en el Apocalipsis sentado en medio del trono. No lo vio a la orilla del trono, debajo del trono, a un lado del trono. Y aunque ese es un tema que me gustaría desarrollar todas las veces que el Señor habla de las cosas que están en medio, porque el lugar de en medio es para Él, el centro es Jesús. Por eso le dije que mirara en el propiciatorio como aquí en el centro es puesta la sangre del Cordero. Pero ahora, Juan vio a Jesús en medio del trono. Y no es solo esa ocasión. Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Fíjese que el Padre siempre lo pone en medio. Se da la transfiguración y Jesús se llevó a sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Y de repente ven que el cielo se enciende en una luz y ven a Moisés y a Elías. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Amén? ¿Estaba usted acá? Vaya. Dios quiere que Jesús esté en medio. Sin embargo, la mujer adúltera es traída, yo digo arrastrada, la traen, y mire qué tremendo que Jesús le da su lugar. Porque repetidas veces en ese pasaje de Juan, creo que es Juan 8, se va a decir que la mujer estaba en medio, estaba en medio, estaba en medio. Y si a él le corresponde el lugar de estar en medio y ella habría de ser condenada, Jesús le dio su lugar para no ser condenada. Pero yo quiero que veas cómo Dios se ocupa de poner las cosas en el lugar que le corresponde. En el Salmo 132 hay una porción extraordinaria en donde David, esto lo empezamos hace 8 días, si usted recuerda, el miércoles pasado hablamos del secreto de David, al haber sido un hombre que quiere buscarle a Dios un lugar, porque el arca se había quedado, hermano, olvidada, se la robaron los enemigos de Israel, se la robaron los filisteos y pasaron más de 20 años y el arca seguía en algún lugar olvidado, ya no había tabernáculo. Entonces, ahí estamos, pero se va a volver a apagar. En el momento que David se da garantizada sin el arca. Voy a repetir esta parte por quienes están llevando la transmisión y esto sé que no lo escucharon porque nos quedamos sin el audio ahorita. Pero David descubre que el arca fue robada por los filisteos y el arca era el lugar desde donde Dios había dicho que habría de hablar. Siempre que iban a una batalla, Dios les había enseñado a llevar al frente el arca, los sacerdotes cargándola en sus hombros. El día que van a cruzar el Mar Rojo, los sacerdotes ponen el pie en el agua porque llevan la presencia de Dios en el arca y el agua se detiene. Y ahora resulta que no hay arca. ¿Dónde se quedó el arca?
no está en su lugar. Y David dice, no podemos seguir así. ¿Cuál es el secreto de David que no lo tuvo Saúl? Porque David no fue un hombre perfecto, David es un hombre con grandes errores, pero un hombre necesitado de la misericordia de Dios. Y en el siguiente tema, si Dios permite, voy a tratar que David aprendió un secreto del hombre que guardó el arca en su casa durante muchos años, porque cuando los filisteos vieron que el arca a ellos no les ayudaba, sino que les provocó tumores, porque el filisteo es alguien que no creía en el Dios de Israel. Ellos tenían sus dioses paganos, pero el Dios de Israel provocó que se llenaran de tumores. Entonces dijeron, tenemos que devolverla. Y lo inmediato es que preparan una carreta de bueyes, ponen el arca en la carreta y mandan a los bueyes pues, que se vayan por toda la ruta. Y aunque hay muchos detalles ahí que no los voy a explicar hoy o no los voy a ocupar, ellos tratan de rescatar el arca. Hay muerte en ese momento porque alguien trata de detener el arca porque se va a caer. Hay muchos detalles ahí. Y cuando David lleva alabanza, lleva música, lleva de todo. Mire qué tremendo cuando la alabanza no tiene en el centro a Jesús. Va a haber tropiezo, va a haber el agarrar los patrones del mundo como una carreta de bueyes. El arca tenía que ser llevada en los hombros de los sacerdotes, no una carreta de bueyes ni jalada por vacas. A veces los modelos que el mundo presenta para hacer las cosas que son de Dios parecen atractivos, pero Dios no los va a respaldar. El punto es que en el momento que David ve que hubo muerte, decide dejar el arca recomendada en la casa de un hombre que se llama Obed Edom. Obed quiere decir servicio y Edom quiere decir sangre. ¿Cuál fue el secreto de Obed Edom? Si mientras el arca estuvo en su casa, prosperó, hermanos, se llenó de higos, crearon sus vacas, crearon sus animales, el campo produjo, el hombre se volvió próspero. Y creo que David aprendió de Obed Edom el secreto, porque Obed Edom se quedó con el arca en su casa, pero hay algo interesante acá, porque Obed es servicio y Edom es sangre, es el que sirve la sangre. Y la sangre solo tenía un lugar para ser depositada. ¿Cuál era el lugar para ser depositada? El propiciatorio del arca. Entonces, David aprendió esto. Y aunque eso lo voy a tocar en otro tema, David por segunda vez quiere llevar el arca. ¿Sabe qué hace el hombre? Cada 6 pasos sacrificaba un toro y un carnero. 6 pasos, otro toro y un carnero. Hubo un derramamiento de sangre en toda la ruta y ahí sí la alabanza tuvo un efecto del cual Dios se agradó, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando tú sacas de tu vida el efecto de la sangre de Cristo, por eso es que todo el mes de febrero hemos hablado de la sangre de Cristo. Empezamos en la primera semana de febrero administrando la Santa Cena. El efecto de la sangre nos ha cubierto. Dios dijo, cuando yo vea la sangre sobre ustedes, el destructor va a pasar y no va a destruir. El poder de la sangre de Cristo es extraordinario. Somos aceptos ante el Padre por la sangre que Jesús derramó. Al punto que Levítico y Hebreos dicen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre puesta en tu negocio, la sangre puesta en tus finanzas, la sangre puesta en tu familia, la sangre puesta en tus cosas. Ahora lo extraordinario es que David trae el arca y dice, tengo que encontrar un lugar. Y en el Salmo 132, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Es decir, Él tiene su lugar, hay que volverlo a su lugar, hay que darle el lugar que a Él le corresponde. Soy rey, pudo haber dicho David. Tengo dominio, tengo un ejército, tengo trabajo, tengo carros, tengo finanzas, tengo todo tipo de riquezas, pero Dios tiene que volver a su lugar.
No quiero convertirme en el que se quedó sin nada y cuando no tiene nada, ahí viene a pedirle a Dios que le dé. Y cuando ya se lo dio, ahí nos vemos, patitas para la calle. Y va a tener que empezar otra vez el proceso más humillante. Por eso es que es tremendo hallar un lugar para el Señor, una morada, un lugar donde Dios habita en tu vida. No estoy hablando de que en tu casa pongas una mesa y digas, este es el lugar para Dios. Ese no es el altar primario, es el de tu corazón, es el lugar donde tienes a Dios en tu vida. ¿Lo tienes en la estación de bomberos? Solo si hay una emergencia lo vas a buscar. ¿Dónde tienes a Dios? ¿Como caja de banco? ¿El cajero automático? Donde ingreso la clave. Jeremías 3:33 es la clave para que Dios responda. Pareciera que Dios se volvió un cajero. O Dios permanece en el lugar que a Él le corresponde. No lo movió tu trabajo, no lo movió tu familia. Es más, el Señor me ha estado insistiendo, yo tengo que trasladar esta palabra. Si usted quiere que sus hijos sean llenos del poder de Dios, de la presencia de Dios, ¿cuánto tiempo le está dando usted como padre a Dios para saber que si usted instruye al niño en su camino no se va a apartar, pero después no se vaya a extrañar que 8, 10, 15 años después sus hijos no quieran nada con Dios? Si el ritmo que usted les está dando de búsqueda es lento, imagínense lo que va a hacer con ellos, porque si el que sembró escaso va a cosechar escaso, no se extrañe 8, 10 años después, Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿qué pasó con mi casa? Es que ¿dónde tienes a Dios en este momento? Sé que este mensaje no es usual. Sé que este mensaje va a sacudir a muchos y solo esperaría que Satanás no les esté robando. Yo los reprendo en el nombre de Jesús. La palabra se está dando y la gente está pensando en otra cosa. El diablo les roba, les mata, les da su función de la cual Jesús dijo es un mentiroso. Lo vimos el domingo. Mata, roba y destruye. Y lo inmediato es que cuando Dios te está vistiendo con palabra, tú andas en otro lado. Dios te está diciendo, el diablo te está robando y estás viendo al que está a la par. Esta es desventurada, me cae mal, es que tan hipócrita. ¿Por qué la ponen a cantar? ¿Por qué ponen al otro allá? ¿Por qué ponen a aquel allá? ¿Por qué? Mira, enfócate en lo que Dios te está diciendo. No dejes que el diablo te distraiga para quitarte esta herramienta. Una noche de muy pocos amenes, pero no importa. En el versículo 6 dice, en Efrata oímos hablar del arca, dimos con ella en los campos. Estos campos tienen diferentes traducciones en el nombre, pero ¿por qué en Efrata? ¿Quién era Efrata? Belén, el pueblito donde David creció como niño. Él oía, es que teníamos el arca y no la robaron. Desde niño, es que el arca ya no está con nosotros. ¿Y será que Saúl va a traer el arca? ¿Y será que vamos a recuperar el arca? David creció anhelando ver el arca y no la tenía. Y cuando Dios lo pone en el lugar y le dio poder y le dio autoridad, es que eso es lo impresionante. Dios se agradó de un hombre conforme a su corazón porque él tenía, hermano, la necesidad profunda de buscarlo. ¿Está usted acá? Cuando David es visto por Dios como un hombre conforme a su corazón, no fue porque David fuera perfecto. Fue porque David vio un corazón necesitado, que necesitaba de sangre precisamente para ser presentada delante del propiciatorio. Y el arca no tuvo todo lo que el tabernáculo tenía. David simplemente hizo una tienda de reunión, una carpa, una champa, si usted la quiere llamar así. Y en ese lugar puso el arca cuando la trajo. Pero oímos hablar del arca y dimos con ella. La encontramos. Versículo 7, vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Mire, ¿para qué quería David el arca? Sino para levantar un culto de adoración a Dios. Yo creo que mucha gente le quitó el lugar a Dios y puso sus propios gustos aún en el tiempo del culto. Sabe que la Biblia dice que hay formas de exaltar a Dios
Ay, no, pero qué vergüenza. Ay, no, qué pereza. Ay, no, y me siento mal. Cuando el alma del salmista le decía, no lo hagas, ese hombre aprendió a decir, alma mía, bendice a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios, dale el lugar que a él le corresponde, póstrate ante el estrado de sus pies. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido la necesidad de postrarse porque hay una presencia tan impactante de Dios que solo lo que le queda es desplomarse en el suelo, rostro en tierra y decir, ¿quién es el hombre para que Él tenga misericordia? ¿Quién soy yo para que tú me hayas escogido, Señor, si tienes millares de ángeles adorándote en este momento? Y yo, así como, ¿a qué hora se acaba esto? Vayamos hasta su morada. Vayamos, ¿será que voy? Yo digo que no voy. Hoy me va a salir un buen negocio. Yo digo que no voy porque me van a venir a buscar. Ay, si voy, ¿cómo cuesta que acaben? No, 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 no. Este es un hombre que dice, vayamos hasta, no estaba cerca, vayamos. No importa la distancia, pero vayamos. Yo no sé qué tanto te ha tocado recorrer para ir a... No quiero que esto suene presuncioso, mejor no lo digo. Pero nos ha tocado, hermano, con una necesidad agarrar camino y a veces no una hora de camino. Para llegar a un lugar donde decíamos, quiero levantar un altar al Señor y donde hayan otros que tengan un espíritu ardiente por hacerlo y quiero estar con ellos. En otro salmo va a decir, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová, vamos, yo me alegré con ellos. Hoy, vamos al culto. Ay, no, pues yo tengo que hacer. Tal vez a la próxima. Santo Dios, hasta yo me estoy extrañando porque este mensaje. ¿Sabe? Versículo número 8. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo. Tú y el arca poderosa, extraordinario. Tú y el arca poderosa, el arca de tu poder, dice otra versión. Estos días el Señor me estuvo diciendo, retome los cánticos que piden que me levante. Porque yo veo que David y el libro de los Salmos está cargado de levántate, Señor, que sean dispersados tus adversarios, levántate, Señor, levántate, porque cuando Dios se levanta, hermano, pasan cosas extraordinarias. Mire, el versículo 9, que se revistan de justicia tus sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos. ¿Para qué quería el arca? ¿Por qué tenía que volver el arca a su lugar? Sino porque cuando él se levanta desde su lugar de reposo, desde el arca, donde el arca tiene la sangre que cubrió, limpió, pagó el precio de nuestros pecados, entonces hay una vestidura de justicia, y este es el año de la justicia. Una vestidura en donde Dios te dice, no son tus obras, es la justicia de Cristo la que te ha investido como un sacerdote ante el trono del Padre y te acercas confiadamente al trono para alcanzar misericordia, aunque no lo merezcas, que tus fieles canten júbilo. ¿Sabe qué me impactó? Porque cuando el deseo por lo que a Dios más le importa es nuestro deseo, las cosas toman su lugar. Cuando el deseo por lo que a Dios le importa, o sea, ¿te importa lo que Dios desea? O ya empezaste con tu negativismo, no, pues yo ya no me siento bien, fíjese que no sé qué me está pasando. Sí, el diablo te está atacando y quiere sacarte de la ruta. Estás aquí porque Dios te lo está hablando y te lo está diciendo, en tu cara te lo está diciendo. Señor, solo dame sabiduría para no decir lo que no debo. Ahí viera que el pastor ahora cómo tira. Mire, si el deseo de Dios es lo más hermoso que podríamos nosotros encontrar. Cuando el deseo por lo que a Dios más le importa se convierte en tu deseo, te vas a dar cuenta cómo las cosas empiezan. No me vengas con ese engaño del que dices que desde que empecé a buscar a Dios, viera que luchas las que me han venido.
por Dios bendito. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si de las luchas no te extrañes. La carta a los Efesios dice que debes de vestirte para el día de la batalla. Porque va a haber día malo, pero Dios te equipa. Entonces, si vas equipado, ¿a qué le temes? Te dio toda la armadura para que en el día de la prueba, el día malo, no es tu día de derrota, es tu día de victoria. Pero si no te quieres vestir, y después sales con que no, Dios ya no me escucha, viera que Dios a mí me abandonó, y empiezas a llenarte de mensajes de condenación, hasta con prédicas que las sientes, que te somatan, y por eso dices que Dios te está hablando, y Dios no te está hablando de esa manera. Nos convertimos en gente que si no la somatan cree que Dios no le habla. Eso no es así, hermano. Yo no veo a Jesús acercándose al pecador de esa manera. Lo veo diciendo, lo veo como oveja sin pastor, y por eso yo soy el buen pastor y vengo hoy a mostrar y a dar mi vida por las ovejas. ¿Sabes? Que en ese contexto, el Salmo 132, ya ahí donde estábamos, sigue diciendo en el 13, porque el Señor ha escogido a Sión y lo quiso para hacer su habitación. Pues, ¿cómo es posible que Dios escogió ese lugar? Y ellos dijeron, no, llevémonos el arca a otro lugar. ¿Por qué David tuvo el anhelo? O bueno, no dijeron llevémonos a otro lugar, sino no anhelaron irla a rescatar con lo que los filisteos les habían robado. A ver, lo que has perdido es un anhelo, recuperarlo en tu corazón para Dios. Estás dispuesto a ir por el arca, a buscar la presencia. Y el arca tiene un nombre, se llama Cristo. Él es el arca. Estoy impactado, como él dijo, en mi corazón he atesorado tu ley. Sí, el arca tenía la ley cumplida. En él está el poder, la vara, pero él es el propiciatorio sobre todas las cosas. Él es el arca plenamente. Entonces, volvamos el arca a su lugar, quiere decir, en el título del tema, regresemos a Jesús a su lugar. El lugar que le corresponde en nuestra vida. No el agregado, a ver si puedo. No sé si usted va a querer después volver de esto, pero mire, si el Señor ha escogido a Sión es por una causa. Ahora déjeme decirle que Dios dice en el versículo 14 del Salmo 132, este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Dios anhela Sión. ¿Y qué diferencia hay entre Sión y el monte Sinaí? Mire, Sión, su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a los pobres. Mire lo que pasa cuando se ordenan las cosas y se pone a Jesús en el centro de todo, que es el lugar que a él le corresponde. Vas a empezar a darte cuenta que la provisión de Dios va a venir y va a venir en abundancia. Él va a saciar de pan a los pobres. Eso encaja con Isaías 61 al decir, yo vine a anunciar buenas nuevas a los pobres, apertura de la cárcel a los presos. ¿Cuál sería la buena nueva para un pobre? Que porque es pobre va a entrar al reino de los cielos. Entonces no entra porque Jesús murió en la cruz, sino porque él es pobre. Sabe que cuando las cosas se ponen en su lugar, la provisión viene. Versículo 16, a sus sacerdotes los vestiré de salvación y sus santos darán voces de júbilo. 17 del 132 de Salmos, allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. Mire todo lo que surgió con que David dijera, le voy a preparar un lugar. Y me impactó el 18 porque tiene que ver con los enemigos. A sus enemigos cubriré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Sí, cuando pones a Jesús en el lugar, tú tienes una corona de favor, tienes una corona de justicia y tus adversarios no van a prevalecer. Isaías 54. Lo vimos el domingo, nos dijo el Señor que ningún arma forjada prosperará en nuestra contra y que toda arma que se levante en tu contra va a caer delante de ti, tu enemigo va a caer delante de ti. Pero si no quieres a Jesús en su lugar,
pero si quieres que tu enemigo caiga. Sabes que esta noche Dios está trayendo una revelación al corazón porque Dios escogió al monte de Sión, no al monte Sinaí, como su morada eterna. Es que hay gente que tiene una condenación con toda la ley que no ha podido cumplir, y bajo la ley, el monte Sión no es la ley, es la gracia. El monte Sinaí es la ley. Y te repito el versículo 13 del Salmo 132. El Señor ha escogido a Sión y la quiso para su habitación, no a Sinaí. Ese es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Es que había en Sión. ¿A dónde devolvió el arca David? ¿Sabes qué tremendo que Sión representa la gracia? Y el Sinaí representa la ley de los 10 mandamientos. Por mucho que tú quieras guardar los 10 mandamientos, guardar dirían los chinos, los 10 mandamientos, partiendo del primer mandamiento, amar a Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma y toda tu mente es tu anhelo, yo sé. Pero solo Jesús pudo cumplir ese mandamiento en su totalidad, porque ese mandamiento requiere un corazón perfecto y no hay quien tenga un corazón perfecto. Para eso apareció Él, para que su sangre nos limpie, nos perfeccione y nosotros podemos amar a Dios hasta que entendemos que Él nos amó primero. En la ley tú puedes presumir por guardar la ley, por amar a Dios y decir, viera cómo Pedro le dijo, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, yo te voy a amar. Y por eso es que Pedro tiene que llevar una derrota tan tremenda al negar a Jesús 3 veces. Y cuando Jesús lo viene a buscar para restaurarlo, lo inmediato que hace es preguntarle, Pedro, ¿y me amas? Como quien dice, ¿te recuerdas que me dijiste que me amabas? No vino a acusarlo. Pero Pedro pudo entender que antes que su amor por Dios estaba el amor de Dios por él a pesar de su error. Eso te permite levantarte, eso te permite reconstruirte. Sión representa a Cristo mismo. Y te lo voy a plantear así porque en Éxodo 32, 28 dice que ahí en Sinaí los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo que murieron. Aquí en ese pasaje del capítulo 32, en Sinaí, levantaron un becerro de oro, adoraron al becerro de oro, y Moisés se indignó de tal manera que vino a corregir la plana de lo que Aarón, su hermano, había hecho. Lo interesante es que en el monte Sinaí, bajo la ley, mueren 3,000 en un instante. La ley provoca que el corazón del hombre sea revelado en su incapacidad de cumplir. La ley hace que tus ojos se pongan en Cristo porque te revela el pecado, nos revela el pecado en nosotros. De hecho, la Biblia dice que donde se introdujo la ley, abundó el pecado. Yo pensé que donde la ley se introducía abundaba la santidad. Y hay gente todavía que cree que con la santidad va a venir porque tenemos que dar leño con la ley. Y se vuelven tan legalista el asunto, hermano, que se quiere componer las cosas por fuera y no por dentro. La gracia no es exclusión de la santidad, al contrario. Si la ley fue delicada, supieras cuánto la gracia lo es, pero la ruta para alcanzar la santidad no es la misma que la ley provocaba, era la obediencia. La gracia te lleva por la fe. Los hijos de Leví hicieron esto y le obedecieron a Moisés porque Moisés pidió rehacer la plana porque habían muerto 3,000. Pero ¿sabes qué pasa en el monte Sión? En el nuevo pacto, cuando Jesús les dice no se vayan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ya no fue bajo la ley, fue en el pacto de gracia con el que Dios se manifestó. Y ese día el Espíritu Santo viene, los bautiza, y los que habían recibido su palabra fueron bautizados también en agua y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Mientras que la ley produjo 3,000 muertes, la gracia produce la salvación de 3,000 almas bautizadas. Extraordinario.
Y en una sola noche, Pedro bautiza 3,000. Con razón Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Entonces, bajo ese contexto tengo que mostrarte. Juan 1:17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Sabes? Tal vez no has estado enfocado en Cristo, sino estás más enfocado en tu capacidad de querer obedecer. Y no está mal tu deseo de obedecer, pero te desgastas tanto por medir tu perfección o la de los demás que te pusiste por juez de los demás. Estás desanimado porque alguien te criticó. Estás desanimado porque alguien te hizo una mala jugada. Estás desanimado por las obras de los demás. ¿Qué tal si te enfocas en Cristo y dejas el monte Sinaí por un lado que mata, que juzga, que pone a todos en la misma condición de no poder alcanzar y te centras en lo que Dios quiere? Vuelve a Jesús a su lugar. Él es el centro de tu vida, Él es el centro de todo. El centro de todo es Jesús desde el principio hasta el fin. Ahora, si la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Cristo, tú no puedes separar la gracia de Cristo, no puedes separar a Cristo de su gracia y no puedes conectar las dos cosas, ley y gracia. Puedes conectar a Jesús con la ley porque Él es el cumplimiento, el único que pudo cumplir la ley. Pero ahora tengo que terminar, mi hermano. Ahora déjame mostrarte, porque llevar de regreso, el arca del pacto es llevar de regreso a Jesús al lugar de preeminencia, al lugar que a Él le corresponde. Tu vida gira alrededor y si alguien quiere decir eso es fanatismo, créalo y mire cómo están las cosas en su vida y vea si va a haber sentido. Porque si la iglesia solo es un agregado en tu vida, yo creo que no estaría de más el asunto de decir que el centro de tu vida no es la iglesia, el centro de tu vida es Cristo. Quizás la iglesia sea un agregado en tu vida, pero Jesús no puede ser un agregado en tu vida. Colosenses 1:16 dice que en Él fueron creadas todas las cosas, que se ven y las que no se ven. Sean tronos, poderes, autoridades, dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sin Él, dice, nada permanece unido, dice una versión. Entonces cuando evalúo mi vida y veo áreas que no permanecen unidas, solo me reflejan que Jesús no está en el centro. Aunque así sea mi sueño más hermoso, aunque así sea mi meta más grande en la vida, aunque así sea la pasión que le he puesto a las cosas por alcanzarlas, si se me olvidó que todo eso es temporal, todo eso se va a quedar. Un título de la universidad se queda. La propiedad más lujosa y grandiosa que pudieras tener, aunque fueras el dueño del mundo, dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero si al final su alma se va a perder? Pues me impacta. Y cuando el arca regresa a su lugar, todo lo que pasa es victoria. Victoria. Jesús, el lugar de preeminencia, es hacerle Él el centro de toda nuestra vida y predicación. Hoy es triste ver, se habla de tantos temas, se habla de liderazgo, se habla de servicio, se habla de multitudes, se habla de todo y los mensajes vacíos de Cristo. Se habla de todo lo que la gente tiene que hacer para agradar a Dios, pero no se habla de la obra perfecta que Jesús para agradar al Padre y nosotros por la fe entrar ahora a una gracia. Es un favor no merecido. Si no tenemos el cuidado, se nos pega la idea de que tenemos que tener una vida de justicia, tratando de ser justos y viviendo como justos, y no está mal la idea. Eso es lo que tengo que decirte, que la justicia es un regalo. Entonces no es tu meta alcanzarla, sino vivirla porque ya te la otorgaron. Cuando se habla de justicia, es que busque el reino de Dios y su justicia. Quiere decir, pórtese bien. Tengo que decirte que Romanos capítulo 5, lee el 16, 17, 18 y 19 y te vas a encontrar con que la justicia es un regalo.
Hay mucho que decir respecto a esto. Vuelve a Jesús a su lugar. Vuelve a su justicia. Vuelve a la condición que te dio. No dependas de tus errores, dependa de su obra consumada. No dependas de tus debilidades, depende de su poder y de su gracia. Solo mira que cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque Él te dice, bástate mi gracia. Vuelve a su favor no merecido. Enfócate en todo lo que Él quiere hacer contigo, no porque lo merezcas. Estás que ya no aguantas, estás que ya no soportas. Podrían haber esposos que ya no se soportan, podrían haber hijos que ya no soportan a los padres. En cada área va a haber alguien que dice, ya no soporto, no sé qué hacer, ya no aguanto, llegué a mi límite. Estás en el punto exacto. Así sea el que diga, no soporto esta deuda, no soporto a mi jefe, no soporto al pastor. ¿Sabes? Termino con esto, Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un versículo que se ha utilizado para evangelizar gente y no está de más el invitar a alguien a dejar entrar a Jesús a su vida. Pero esta escritura no está dirigida a un inconverso. Esta es la palabra que le dan a una iglesia y nosotros la hemos empleado tanto para evangelizar, si es que evangelizamos, para hablarle al inconverso que le abra la puerta. Y resulta que es Jesús diciéndole a su propia iglesia, ábreme, me sacaste de mi lugar. Estoy en la puerta y no te voy a forzar a que me pongas en el lugar que te estoy pidiendo. Pero sabes, oye mi voz y abre la puerta. Esta es una palabra para la iglesia, no es para los inconversos. Y en el versículo que me hace regresar en el capítulo 3 al 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Es como que si el Señor dijera, te voy a recordar quién es el principio de todo lo que tú tienes. Que no se te olvide que lo que ahora eres, lo que quisieras ser, tiene un principio. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y es el fin. Pero está escribiéndole a una iglesia, no le está escribiendo al inconverso. El inconverso no tiene a Jesús en su lugar porque ni lo conoce. Pero la iglesia que un día se enamoró, la iglesia que un día le dijo, Señor, yo daría todo por ti. La iglesia que un día dijo, Señor, mi vida te pertenece, es la misma iglesia que lo dejó afuera. ¿Sabe? En el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Mire, yo conozco tus obras. Eres tibio. 16, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque por lo menos al frío tiene la esperanza de que un día lo van a calentar. Al caliente está en su lugar como Dios quiere. Pero el tibio vive engañado diciendo, no, sí estoy bien, no hombre, sí. ¿Para qué tanto el evangelio? El evangelio es algo light, usted sabe, hombre, así, no hombre, no hay que agarrarlo como que si esto fuera un vicio, no hombre, yo lo llevo a mi ritmo. Tranquilo, vato. ¿Sabe que la tibieza es el mayor engaño para nosotros mismos? Versículo 17, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Es decir, el engaño era decir, yo estoy bien, hombre, yo estoy bien. Ya me quieren condenar con ese mensaje. No tengo necesidad de buscar a Dios así. Yo estoy enriquecido, tengo necesidad de nada. Es más, pedirle yo a los hermanos, Dios me libre. Y que si se recuerda que estudiamos esto cuando estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis. Y esta fue una iglesia que nos dio como 8 o 9 temas, creo yo, al final, la iglesia de la Odisea.
Lo que me impacta es que en el versículo 18 le diga: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas, porque estaba desnuda, ¿no? Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Volver a Jesús a su lugar es tener ojos abiertos para decir: estoy necesitado de Él. Y es el momento de poner a Jesús en el centro de todas las cosas en nuestra vida. Yo sé que el Señor está llamando esta noche. Es una batalla con esta palabra como usted no tiene idea. Y fue un día hoy en donde no haya habido y no entendía por qué. Hasta ahora estoy entendiendo por qué. Sé que el Señor nos está llamando a un nivel diferente porque le importamos tanto. Él nos puso en Mateo 18:20 el ejemplo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Quiero que vea este enfoque que el Señor me daba. Siempre lo hemos visto, estamos reunidos 2 o 3, aquí está Jesús. No, hoy el enfoque no es solo eso, el enfoque es: hay reunidos 2 o 3, pero el centro es Jesús. Hay reunidos 2 o 3 y la crítica de los demás no es lo que me mueve. El desánimo de los demás no es lo que me mueve. Hay reunidos 2 o 3, pero yo estoy en medio. La mirada es Cristo. Puesto los ojos en Jesús, la mirada es Él. Si nunca lo habías visto así, hoy lo vas a ver así. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Por eso te empecé hablando que Dios siempre busca poner a Jesús en medio. Porque si no está en medio y tus ojos tienen en medio el desánimo, el problema y todos los pretextos que tengas para decir que no puedes, Jesús no está en medio. Aunque Él estuviera en la reunión, de nada serviría que estuviera si lo hemos dejado a un lado y lo hemos ignorado. Eso me pareció una revelación de verdad, así que me ¡pum! O ¡boom! Ponte de pie esta noche. Regresemos a Jesús a su lugar. Las cosas que nos llevan a quejarnos se pusieron en medio. Las cosas que nos llevan a agradecer lo ponen a Él en medio. Yo quiero invitarte a que le creas a Dios por un tiempo glorioso. Si el Señor está trayendo esta palabra es porque viene un tiempo de victoria extraordinario. Tu casa va a ser establecida como una casa en donde el centro es Jesús. Tu negocio, tus finanzas, la iglesia en sí. Aquí el centro es Jesús. El centro no es el hombre, no es el pastor. ¿En quién pones tus ojos? Si cierra tus ojos, clama a Dios. Y tú que estás en casa, si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, es una noche para decirle: yo quiero que seas el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Abre tus labios. Es muy fácil y sencillo, como Dios dice que a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hoy le puedes recibir donde estás. Abre tu boca y dile: entra a mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Y moriste en medio de 2 ladrones, en el centro, en el monte Calvario. Todas las miradas se enfocaron en ti, porque todos los que te miran serán salvos, y en ti serán salvos todos los términos de la tierra. Esta noche, pon tu mirada en Cristo, hermano. Padre, yo clamo por todo el que está necesitado. Has traído esta palabra con el propósito, Señor, de restablecer un orden en nuestras vidas. Vuelve esa pasión, vuelve ese anhelo, Jesús.
Esta noche, Señor, estás tocando a la puerta. Queremos decirte, entra, entra, Jesús, cena conmigo. Yo quiero cenar contigo. Yo quiero que tengas el lugar en el centro de mi mesa. Que tú seas el todo de mi vida. Que tú seas la razón por la que existo. Ni siquiera la carga del trabajo, ni siquiera los conflictos de casa, ni siquiera los problemas que me agobian van a ser el centro. Hoy pongo mi mirada en el que me quiere hacer descansar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te voy a invitar a que levantes tus manos y en una expresión de fe, con manos alzadas, le digas: sé tú el centro de mi vida. Abre mis ojos, quiero ver lo que tengo que ordenar. Ayúdame a ordenar, Señor, cada componente de mi diario vivir, mis prioridades. Espíritu Santo, dame poder, dame dirección para ordenar cada cosa en el lugar que tú quieres. En el nombre poderoso de Jesús. Y lo agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Cristo glorioso que nos ha alcanzado en su amor y en su misericordia.